El título de la intervención mía de hoy es, la verdad, un título hasta cierto punto desafiante y desconcertante. ¿Hay futuro para la libertad en la sociedad actual? Es curioso, además contradictorio. Sociedad actual de hoy, ¿tiene futuro la libertad? Y la verdad es que si nos circunscribimos al calificativo de actual, desde luego no hay futuro para la libertad. Para que la libertad tenga futuro es necesario que la sociedad cambie, y además cambie sensiblemente. Y sobre eso vamos a hablar nosotros, qué tipo de cambios tenemos que impulsar en el proceso de cooperación social, que entendemos que es la sociedad, para hacer una realidad ese futuro que todos anhelamos, basado en la libertad. Hay que tener en cuenta que en el ámbito social, y esto siempre lo explico con detalle en mi clase sobre el concepto de tiempo en economía, el futuro no es un porvenir que esté allí dado y que solo falta que llegue, de manera que nosotros, con los brazos cruzados, en el ámbito, por ejemplo, del mundo de la ciencia natural, podemos adoptar esa perspectiva. Aunque nos crucemos de brazos, mañana saldrá el sol. Y además lo podemos prever con una décima de segundo de error. Y lo mismo sucede en el mundo, en todos los fenómenos del mundo de la naturaleza donde hay constancia, o al menos a efectos prácticos del ser humano hay constancia, porque aunque podamos predecir cuándo va a salir el sol y con una centésima de segundo, eso no significa que no se esté moviendo todo el universo, pero a efectos prácticos son tan inmensas las distancias que desde la perspectiva nuestra hay constancia, yo diría constancia absoluta, que nos permite predecir en el mundo de la ciencia natural, y por tanto que el futuro esté dado y solo esté por venir. El tiempo, por tanto, es en esa perspectiva simplemente algo que está por llegar, es un movimiento a una determinada velocidad. Pero en cambio, en el ámbito social, que está protagonizado por seres humanos de carne y hueso, dotados de una innata capacidad creativa, el futuro no está por venir, sino que el futuro está por hacer. De manera que depende de cuál sea nuestra acción concreta y con qué entusiasmo la llevemos a cabo y qué fines visualicemos, etcétera, seremos o no capaces de hacer cosas. Es decir, a veces se dice coloquialmente, de cambiar las cosas. Pues ese es el desafío que tenemos todos los amantes de la libertad. Iba a decir los liberales, pero ya saben ustedes que yo no lo soy. Yo creo que el liberalismo está profundamente equivocado y es contrario a la naturaleza del ser humano y está condenado al fracaso. Digo, los amantes de la libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos para construir? Tampoco me gusta el término, demasiado constructivista en la terminología hayekiana, para hacer acción humana, Mises, sí, desde luego me queda mejor, para hacer un futuro conforme a nuestra naturaleza, un futuro en el que los ámbitos de la libertad del ser humano no dejen de aumentar, no dejen de crecer. Pues eso es de lo que voy a hablar hoy, pero me gustaría primeramente hacer un brevísimo repaso a las circunstancias que nos rodean, es decir, para saber lo que tenemos que cambiar, para saber lo que tenemos que hacer, para lograr un futuro cada vez mejor. Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el punto de partida en el que nos movemos. Y esto es importante porque la verdad es que el ser humano pasa fugazmente por la vida. Tenemos un tiempo muy limitado y en cuanto nos damos cuenta se nos ha pasado, se nos ha ido de las manos. Hay por tanto, escasez de tiempo para hacer cambios muy grande. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tendemos a acomodarnos al statu quo, a dar por supuesto que las cosas tal y como funcionan, las hemos conocido siempre, es como deben de estar. Y esto de alguna forma adormece nuestro espíritu crítico. Si no fuera por el interés continuado por analizar críticamente lo que nos rodea, sobre todo con criterios analíticos o de teoría que nos permita interpretar adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor, la tendencia a acomodarse es casi insoportable. Tenemos que ser comprensivos con nuestros conciudadanos, que dan por supuesto que el Estado tiene que existir. Qué barbaridad, qué cosa más absurda, ¿no? Pero es que incluso yo mismo, que en teoría se supone que estoy siempre alerta ante cualquier violación en cualquier ámbito
de la libertad y consciente y buscando los efectos en términos de teoría económica perversos que ello tiene, no se pueden ustedes ni hacer una idea el número de veces que de manera inconsciente caigo en también la tentación acomodaticia, en el dar por supuesto lo que hay y en el aceptar el statu quo. Luego, si esto mismo me pasa a mí, que no será al resto de las personas que ni tienen claro el interés, el amor por la libertad, ni los conocimientos teóricos necesarios para defenderla. El caso es que voy a partir de lo obvio. Es que todos los ámbitos de nuestra vida están profundamente restringidos por la coacción institucional del Estado. Todos los sectores económicos, sociales, culturales están profundamente intervenidos, profundamente regulados. No existe libertad en ninguno. Y no importa cuál sea el sector, no importa cuál sea el ámbito. A poco que investiguemos un poco con espíritu crítico o levantemos, por decirlo con un símil, la alfombra, justo debajo veremos una maraña inmensa y absurda de regulaciones superpuestas unas tras otras a lo largo de procesos arbitrarios que han dado lugar a todo tipo de efectos perversos y corruptores. Nosotros en el máster, la verdad es que nos tenemos que especializar y diferentes profesores, diferentes trabajos se efectúan sobre a los sectores pues, más importantes o más significativos, pero lo que le estoy diciendo es aplicable absolutamente a todos. Me da lo mismo que sea el ámbito del sector energético o de las comunicaciones o del transporte o de la seguridad social, la sanidad, por hablar de sectores que hemos trabajado directamente los profesores de este máster. Gabriel Calzada, con Juan Ramón Rayo, que ha tenido un papel protagonista en el ámbito, como saben ustedes, de la crítica de las subvenciones a las renovables. Mis propios trabajos sobre seguridad social, ámbito de las pensiones, en el ámbito de la sanidad. Urbanismo, ¿para qué hablar? Eso es la quinta esencia del socialismo hoy en día. Tenemos al profesor Melián trabajando en ese ámbito. Pero cualquiera. En la asignatura de políticas públicas pues también se analizan pues, los sectores industriales, la minería, etcétera. Es que todos, incluso el otro día estaba en un restaurante y me quedé sorprendido porque yo siempre que voy a un ámbito que no es el mío pregunto por esto y enseguida, a poco que haya una persona que esté cerca del negocio, enseguida siempre se queja de lo mismo. Era un restaurante y se quejaban de la enorme maraña de regulaciones que tienen que cumplir para pasar las correspondientes inspecciones las cocinas y me comentaban reglamentos de la comunidad autónoma uno tras otro y encima. Entonces yo al final termino abrumado y digo, ¿y todo esto cómo se ha podido montar? Y todo este intervencionismo, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo podemos sobrevivir a este intervencionismo? Recuerden que Mises calificaba de destruccionista o destruccionismo al intervencionismo. El análisis de Mises es que el intervencionismo y la regulación destruyen. El intervencionismo y la regulación estatal impuesta por la coacción sistemática de los estados destruye. No, como es lógico, la regulación que establece el propietario en el ámbito de sus derechos de propiedad. Y es precisamente en esa tensión en la que nos encontramos. Cada vez se recurre más a una maraña de regulaciones intervencionistas y se restringe el ámbito de la regulación en el entorno privado. En gran medida es porque los particulares ya infantilizados y adormecidos han enajenado su responsabilidad y prefiere que sea papá Estado el que le regule todo y por tanto no tener que tomarnos la molestia de asumir responsabilidades en nuestro ámbito de libertad individual. Pero sobre este círculo vicioso, corruptor del poder político y de la coacción institucional hablaré después. Mises califica de destruccionista al intervencionismo porque la coacción sistemática del Estado bloquea la creatividad empresarial, bloquea la acción humana con lo que tiene de creatividad y de coordinación. De manera que destruye, y además destruye de una manera perversa, porque pasa desapercibido todo aquello que se destruye como consecuencia de la intervención coactiva del Estado. Ya saben ustedes el viejo refrán castellano, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces alabamos pues, las pirámides de Egipto porque están ahí, después de muchos siglos, el ave
de Madrid a Toledo, qué bonito, pero lo que no criticamos, no nos escandalizamos de todo aquello que ha sido destruido o fue destruido en su día como consecuencia de la construcción de las pirámides de Egipto o del absurdo de hacer el AVE a Toledo, que por cierto va vacío. Destruye completamente el intervencionismo. Entonces yo lo que querría es que de alguna manera seamos conscientes en este momento, y no tenemos tiempo ahora, pero sí es nuestra labor en el máster y en los diferentes trabajos de investigación y tesis doctorales que estamos alentando, el estudiar con detalle cuál es la labor, los efectos de destrucción de las medidas de intervención coactiva del Estado en cada uno de los ámbitos o sectores, que son todos en los que el mismo interviene y además de manera creciente. Pero sé que aquellos que están aquí y hoy me escuchan tienen conocimiento de primera mano de algún sector específico, pues sea por ejemplo la navegación aérea, o sea, lo digo porque hay aquí una señorita, Karen, que trabaja en una línea aérea, pero también hay un distinguido miembro de nuestro movimiento pues que está en una torre de control. Cada uno conoce de primera mano las regulaciones que le afectan y hay otros muchos sectores o ámbitos de las 40 o 50 personas que están aquí que tendremos ese conocimiento de primera mano. Y desde luego les invito a continuamente y sin descanso a aplicar lo que aquí aprendemos al ámbito concreto para ver exactamente cuál es el origen histórico de esa regulación, la maraña de intereses creados a la que sirve y los efectos de destrucción que la misma genera. La verdad es que esa destrucción es potencial respecto de lo que podríamos tener si no existiera, pero que puede alcanzar en algunas ocasiones un peso específico tan grande en el proceso de cooperación social que llegue incluso a detenerlo. Esto es lo que hemos observado en determinados procesos en el pasado, como por ejemplo con la descomposición y desmoronamiento de las economías del este de Europa, o con la denominada crisis del estado del bienestar, que de alguna forma ya empieza a sentirse en mayor o menor medida en la mayor parte de los estados o de las sociedades del mundo occidental. Incluso podemos reinterpretar fenómenos históricos muy conocidos en los que la labor de destrucción ha sido tal que incluso ha desaparecido todo un proceso de cooperación social o toda una sociedad o todo un imperio. Esa es la tesis que mantengo en la clase en la que explico la caída del Imperio Romano y que es la que, no se sabe por qué, parece que se ha, digamos, utilizado o instrumentalizado en términos políticos, llevan vistas más de 145.000 personas en YouTube. Yo explico la caída del Imperio Romano como resultado del destruccionismo de la labor de los gobernantes y además la lógica de los acontecimientos es implacable. Ha sido estudiada por distinguidísimos historiadores. Por ejemplo, Rostouzev, que cita a Mises en Nación Humana, en su obra Historia Social y Económica del Imperio Romano, publicada en 2 volúmenes por Espasa Calpe y a la que todos recomiendo que lean este verano, que es un libro apasionante. Y luego comentada por diferentes autores y teóricos de la economía, incluyendo al propio Mises. La caída del Imperio Romano es resultado de la destrucción, el efecto destructivo que tiene la intervención del Estado en economía. Y una intervención además basada en regulaciones crecientes, basada en compra de apoyos de legitimidad, basada en, como explico, los juego y circos, panem et circenses, lo que hoy sería extrapolable pues al fútbol y a las subvenciones. Y cómo esto genera un efecto de imán, de atracción continua de población hacia Roma, donde se da un día sí, otro no, ya saben, los días fastos y nefastos, juegos. De hecho, lo único que nos ha quedado si van ustedes a Roma pues es el Coliseo Romano, el circo, etcétera, ¿no? Que les encantaba. Y no crean ustedes que iba la gente a pagar el equivalente a 30 euros por entrada, etcétera. Los emperadores más y los gobernantes populares eran aquellos que organizaban más juegos, más generosos, más espectaculares, más baratos o gratis. Lo mismo sucedía con el reparto subvencionado de alimentos, concretamente de trigo, el caso de la Anona. Y esto lo que hace es, por un lado, atraer cada vez más población que llega a Roma para vivir de la subvención y dejar despoblado el campo, donde por otro lado no interesa seguir trabajando
porque los alimentos se venden gratis o casi gratis en Roma. Se produce un efecto de crecimiento continuo de la población que no es resultado de un sano aumento de la urbanización propio del desarrollo del sistema capitalista, sino de este efecto perverso de atracción que tiene el estado del bienestar. Roma pasa a tener más de medio millón, roza el millón de habitantes. Y el problema es que el coste tremendo es inasumible por parte del erario público y los emperadores reaccionan, sobre todo a partir del siglo III y de los trajanos, pues devaluando la moneda o envileciéndola, eliminando la cantidad de metal precioso y multiplicando, por tanto, la oferta monetaria, lo cual hace que los precios se disparen y reaccionan ante esto, prohibiendo por ley que se efectúen transacciones a precios de mercado tan nominalmente elevados, resultado, digo, de la inflación, y estableciendo lo que se llaman los precios máximos, lo cual ya descuajeringa, bloquea de todo el proceso productivo, porque esos precios establecidos por la ley, muy inferiores a los que fijaría el mercado, ya no es interesante producir. Entonces se produce un efecto generalizado de escasez. Aquello a lo que se quería proteger estableciendo el precio máximo desaparece del mercado. Ya no es interesante vender para el mercado. Entonces, fíjense, el proceso de profundización de la división del conocimiento, mal llamado antes del trabajo, en el que nos especializamos cada uno en un ámbito más circunscrito y salimos ganando, intercambiando con lo que producen con esa misma filosofía de especialización los demás, se revierte, se invierte. Yo tengo que abandonar Roma porque no hay comida y vuelvo al campo, pero como lo que produzco en el campo no lo puedo vender a un precio que sería el de mercado mutuamente satisfactorio, porque me cortan las manos o me matan, entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a un nivel de subsistencia en el que yo tengo que reproducir o simular el conocimiento que antes estaba disperso en muchos oficios, ahora los tengo que hacer yo malamente. Y yo, por tanto, tengo que cultivar mi tierra, tengo que cazar o cuidar a mis animales, curtir mis pieles, construir mi casa, y sin recurrir, como antes, al floreciente mercado que existió hasta el final de la República, comienzos del Imperio. El proceso de desarrollo económico basado en la división del trabajo se revierte, se contrae, desaparece la división del conocimiento, volvemos a una economía de subsistencia sin división del trabajo y sin intercambio. Por tanto, un proceso que es el que hace que el Imperio Romano se desmorone, que la población se contraiga, que sea muy fácil para los bárbaros ocupar lo que eran nada más que los despojos de lo que había sido una floreciente sociedad. Esta tesis, que es la que explico en el vídeo, pues ha querido ser extrapolada a la situación actual, y la verdad es que existen motivos para ello. O sea, ha caído el muro de Berlín y, por tanto, el socialismo real, el gran peligro de nuestro tiempo es caer en la autocomplacencia y pensar que estamos en el mejor de los mundos. El fin de la historia, decía Francis Fukuyama. Sin embargo, no es así. A mí me gustaría que todos fuéramos conscientes de que estamos en una tensión que nunca se termina, de lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la coacción, y que aquí nos estamos jugando mucho. No solo un futuro muy prometedor que a lo mejor nunca llega como consecuencia del destruccionismo, sino que es posible que ese destruccionismo, la verdad es que lleguemos a ser conscientes de que destruye incluso aquello del entorno que nos rodea, que valoramos y consideramos importante. En esta labor de destruccionismo y de creciente regulación juega un papel perverso la democracia. Esto es importante porque yo siempre insisto en que todo amante de la libertad tiene que ser profundamente enemigo de la democracia. Es una de las ideas esenciales que creo que todos deberíamos de tener bien clara. Y aquí la verdad es que me sabe mal, pero tengo que criticar a mi gran maestro y mentor, al gran Ludwig von Mises, al autor del libro de texto esencial que sigo en mis clases. Porque Mises, por contra, pues cree en el Estado mínimo y cree en la democracia. Sin embargo, Mises es una persona muy inteligente y se cura muy mucho en aclarar en varias de sus obras, sobre todo en libros sobre el liberalismo, que la democracia solo puede funcionar en un sistema solo puede funcionar en un entorno social en el que los partícipes sean liberales. O sea, esa es la tesis de Mises. Dice que él cree que tiene que haber un Estado mínimo y que para tomar esas decisiones el Estado mínimo, el sistema menos malo es la democracia. Pero inmediatamente después matiza que la democracia exige como condición necesaria para poder funcionar un entorno liberal, un entorno de respeto a los principios del liberalismo.
Y ahí para en su análisis. Claro, yo creo que este análisis lo debemos de continuar y es lo que yo he procurado hacer. Entonces, creo que Mises peca de ingenuo y además cae en una contradicción importante. Porque a poco que estudiemos el funcionamiento del sistema democrático, nos damos cuenta que la propia dinámica de la democracia lleva a la destrucción del espíritu liberal. Es decir, la democracia de la que estamos hablando no es la democracia ideal desde el punto de vista de Mises, en un entorno de ciudadanos respetuosos con la propiedad privada, los principios del liberalismo, sino que la propia democracia incita las más perversas fibras del ser humano que se ve obligado a vivir bajo ese sistema. La democracia corrompe el espíritu liberal y lo destruye. Luego, fíjense, si la democracia corrompe el espíritu liberal y lo destruye, y por otro lado, estamos de acuerdo con Mises, que solo puede funcionar en un entorno de espíritu liberal, aquí es como decir que la única forma de que el agua cumpla su función es que se mezcle con el aceite. Oiga usted, pero si es que el aceite y el agua no se pueden mezclar. Al revés, uno es contradictorio con el otro. Pues algo así sucede. La democracia, demos kratos, el poder absoluto del pueblo. Hoy leía una noticia en la prensa, el 88% de los españoles están a favor de que se eliminen los anuncios de prostitución en los periódicos. Es una noticia que viene en la prensa de hoy. Prácticamente diciendo, pues es que hay que eliminarlos ya, porque es que si se hace una votación está claro cuál es el deseo del pueblo. Bueno, pero es que podía haber aparecido otra noticia que dijera, el 100%, a lo mejor no era el 100%, era el 99,9999, porque hay algún masoquista como yo que no estaría conforme, ¿no? De los españoles desean que les aumenten el sueldo, les incrementen las vacaciones y trabajar menos. ¿O es que nadie desea eso? Fíjense ustedes cómo la propia pregunta está la trampa, la respuesta implicada, pero sobre todo el mero hecho de que se haga la pregunta está de alguna forma implícitamente aceptando que es relevante ese supuesto deseo detectado a través de una encuesta a efectos sociales para justificar la coacción del Estado. En pocas palabras, lo que hace la democracia es introducir un proceso de corrupción en todo el proceso de cooperación social. Los representantes políticos compran los votos con cargo no a su dinero, sino a dinero que previamente han conseguido vía impuestos, sin que exista una clara concatenación o relación de causalidad o conciencia por parte de los ciudadanos entre lo que pagan y lo que lo reciben. Los grupos privilegiados de interés se dan cuenta enseguida, dedican todo su esfuerzo a tratar de influir sobre los gobernantes. Los gobernantes les interesa legitimar su posición de dominio presentando que hacen cosas. Me da lo mismo que sean las pirámides de Egipto, el AVE, etcétera. Y además manteniendo infantilizada a la ciudadanía. Y los ciudadanos además les interesa pues mantenerse infantiles. Es decir, que el Estado se ocupe a través del sistema democrático de todas sus necesidades. Desde que nacen hasta que los entierran una vez o los queman, o nos queman, que hemos fallecido. Y entonces esta bola de nieve no deja de crecer. Como vemos, el principal sacrificado es el espíritu de libertad individual en un entorno de responsabilidad. Hasta tal punto que incluso nosotros, convencidos de este modelo o ideario, pero insertos en un microcosmos, en una empresa concreta, en un trabajo concreto, en un sector concreto, es prácticamente imposible que nos inhibamos de estas influencias perversas del sistema que nos rodea. Y a lo mejor resulta que terminamos votando pues a un sindicato, a un partido político, etcétera, que es el que defiende nuestros intereses concretos. Aquí hay una anécdota muy divertida, que es la de Nozick, el catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, que falleció hace ya 15 o 20 años, autor del famoso libro que le inspiró Rothbard, titulado Anarchy, State and Utopia, que es un libro pues, muy libertario, que en su momento supuso un tremendo shock en el ámbito intelectual y de los académicos catedráticos de filosofía en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que reconoce en el prefacio que surge de una discusión que tuvo con Rothbard, que duró una noche entera, aunque Rothbard era animal nocturno, como yo, que estudiaba por las noches, y aunque allí defiende un estado mínimo, pero minimísimo, no el sistema anarcocapitalista, pues es un libro basado en los principios esenciales del derecho natural. Nadie podría pensar que al final Nozick pues, mantuvo pues, un pleito que además fue muy aireado en todos los medios libertarios con su casero,
en base a unos argumentos en los que no tenía absoluta razón, y tenía razón el propietario del piso, que le había alquilado y que tenía todas las razones posibles desde el punto de vista legal y del derecho natural para tratar de desahuciar a Nozick. Fíjense ustedes, por tanto, como un teórico de la libertad, convencido de sus idearios, luego ya en su microcosmos y con los condicionamientos concretos de su vida, se corrompe y, por tanto, está dispuesto a sacrificar los principios en aras de conseguir una ventaja concreta que le proporciona el sistema, de presentarse como víctima y a ser protegida por Papá Estado. Si esto le pasaba a Nozick, ¿qué no nos va a suceder a nosotros y qué no va a suceder al resto de la ciudadanía? Y el proceso de corrupción de los principios, de la visión del mundo de la ciudadanía como consecuencia del sistema democrático en el que estamos inmersos es otro de las ideas más importantes en las que tenemos que trabajar y profundizar sin descanso los amantes de la libertad. Y la conclusión a la que llegamos es que la democracia corrompe el espíritu liberal y, por tanto, hace imposible e inviable el propio sistema democrático, según la perspectiva de Mises. Este es uno de los motivos principales por los que ya después de profundas reflexiones, como saben todos ustedes, y anuncié oficialmente en Chile, en Santiago de Chile, en septiembre del año 2000, abandoné el liberalismo. Yo creo que el liberalismo, como doctrina política y posicionamiento teórico en el ámbito de la cooperación social, es un profundo error. Y la razón principal es la siguiente: en la medida en que acepta la existencia del Estado, aunque sea mínimo, pues ya de alguna forma acepta la inoculación del virus que destruye todo. El Estado, una vez que se acepta su existencia, es imposible limitar su crecimiento. Y este es el gran pecado de ingenuidad de los liberales clásicos, que también en gran medida comete Mises, como acabo de explicar, y que nos debe llevar, después de una profunda reflexión, al menos en el ámbito estrictamente de la teoría, pero con implicaciones prácticas, a darnos cuenta que el liberalismo y la naturaleza del ser humano son incompatibles, igual que estatismo, socialismo, etcétera, y que el único sistema de cooperación social compatible con la naturaleza del ser humano es la anarquía, es decir, la no existencia del Estado, el desmantelamiento del Estado en cualquiera de sus formas y la sustitución de todas las relaciones que actualmente están reguladas de manera coactiva por intercambios de tipo voluntario, lo que sería el sistema de anarquía, de propiedad privada o, si quieren ustedes, el sistema libertario. ¿Qué debemos de hacer, qué podemos hacer para impulsar el aumento, el crecimiento de los ámbitos de libertad en el futuro? Bueno, la verdad es que tenemos un desafío que es inmenso. Cualquiera que no sea una persona pues con un enorme entusiasmo, la verdad es que mirando al futuro y todo lo que está por hacer, pues a lo mejor se nos hace muy cuesta arriba. Parece una labor formidable, incluso alguno podría calificar de imposible. Pero sin embargo, lo bonito de la vida es afrontar retos. Y he dicho antes que la vida se pasa volando, razón de más para estudiar, trabajar, tomar posicionamiento en un mundo embrutecido de gente infantilizada, procurar mantener nuestro ámbito de independencia de criterio, de gusto, fuerza y entusiasmo por el estudio, por el análisis reflexivo y por el análisis reflexivo plasmado en acciones concretas. Tenemos una misión, por tanto, histórica e irrepetible. Nos ha tocado vivir en un momento fugaz de la historia y esto es algo que debemos considerar como un desafío bonito. Precisamente lo que hace bonito a la vida es este desafío, la posibilidad de que lo que suceda el día de mañana dependa en gran medida de lo que hagamos nosotros. Y por tanto animo aquí a todos los presentes y a que a su vez animen a todos los que están en contacto con todos los presentes a adoptar esta perspectiva de que no podemos pasar ni un momento desaprovechando nuestra vida de manera acomodaticia, sino que debemos de ser seres humanos maduros, seres humanos capaces de tener espíritu crítico, de analizar lo que nos rodea y de plasmarlo en acciones concretas en favor de la libertad. Acciones que se plasmen en mejoras incrementales de la libertad, es decir,
A veces se producen saltos grandes, a veces se producen saltos pequeños. No depende, no está en nuestra mano a lo mejor cambiar el sistema, pero nos sorprenderíamos de lo mucho que puede suceder en pocas décadas. ¿Quién iba, por ejemplo, a prever la caída del muro de Berlín 5 o 6 años antes de que esto sucediera? Vivimos en un momento histórico que se ha dicho que es acelerado. Yo no me atrevería a calificarlo así. Unas veces parece que se aceleran los acontecimientos, otras no. Pero desde nuestra perspectiva individual, lo importante es que tengamos claro el norte, la brújula, y vayamos dando, aunque sean pasitos incrementales, en pos de la buena dirección. Y aquí hay varios ámbitos, diferentes tipos de actividad que podemos y debemos desarrollar, que concretamente ya estamos desarrollando, pero que a su vez pueden y necesitan enriquecerse, no solo cada vez con más personas, sino también con nuevos enfoques. Yo he hecho una enumeración ayer, cuando estaba preparando esta conferencia, y me han salido, voy a enumerarla rápidamente, 18 tipos de actividades, o 18 ámbitos en los cuales estamos desarrollando o debemos desarrollar nuestra actividad como amantes de la libertad para conseguir mejoras incrementales cara a lograr que el futuro de nuestra sociedad sea un futuro tal que cambie la sociedad haciéndola más libre. ¿Cuáles son estas actividades que voy a enumerar y en las que debemos de trabajar? Bueno, las he clasificado en una serie de grandes ámbitos y el primero, quizás por mi actividad profesional, es el relativo a las actividades de tipo docente y de formación. Es decir, lo que necesitamos, ante todo, es un bagaje intelectual, una caja de herramientas, de conceptos y de categorías bien relacionados entre sí, es decir, una teoría que nos permita interpretar adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor. Ese es el punto de vista básico. Por eso estamos aquí todos reunidos. Por eso dedico mi vida a la enseñanza universitaria. Este digamos que es el ámbito a largo plazo más rentable. Y aunque parece que permanece escondido entre los cuatro muros de las aulas universitarias, o se plasma en oscuros libros que a lo mejor nadie lee. Sin embargo, a largo plazo son las ideas las que mueven el mundo. Y les tengo que explicar que en el ámbito personal yo es lo que he sentido desde pequeño, por un accidente, por una casualidad, llegó a mis manos la segunda edición de La Acción Humana, me la leí de una tacada y eso cambió mi vida. Y esta experiencia, en mayor o menor medida, es la que todos habremos sentido en algún ámbito, como consecuencia de alguna coincidencia. Una de las cosas que más me gusta es preguntar, ¿y usted cómo llegó a la libertad? ¿No? Pues Gabriel Calzada, pues fui a una conferencia que dio usted hace 22 años, me acuerdo, me parece que era en la Biblioteca Nacional, ¿no, Gabriel? Y dijo, anda, pues aquí parece que hay un liberal de verdad. A mí que me han echado de la Universidad Española me he tenido que refugiar en Alemania, ¿no? Y ahí apareció Gabriel Calzada. Pero lo mismo podríamos pensar de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, de Paco Capella, que estaba a punto de subirse en una nave espacial en Houston y le cambió su vida y se vino aquí a estudiar economía liberal. Ya nos lo contará otro día, Paco Capella. Bien, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros, por una vía o por otra, hemos llegado y hemos empezado a estudiar, hemos empezado a trabajar. Aquí no hay nadie en este movimiento de lucha a favor de la libertad que venga por dinero, que venga a medrar, que venga a conseguir ventajas públicas, todo lo contrario. En términos de costes humanos, en lo que se refiere a valor subjetivo de aquello a lo que renunciamos como consecuencia de luchar por la libertad, la verdad es que subjetivamente suele ser muy elevado, pero comparado con la satisfacción interior que da, sobre todo a las personas jóvenes, y digo jóvenes de espíritu más que de edad, porque aquí incluiría entre las personas jóvenes a Louis Reich, que creo que ya está en la década de los 80, pues para nosotros el valor subjetivo que damos a esa satisfacción íntima que nunca se sacia, que dice Hayek, que produce el placer intelectual de empezar a dominar una materia, de reinterpretar con espíritu crítico de una forma original en el sentido de que es distinta a la forma en la que interpretan el resto de los seres humanos un ámbito concreto, como es la intervención del Estado, a idear nuevas acciones para tratar de mejorar la evolución de los acontecimientos. Esto para nosotros tiene un valor subjetivo muy superior al coste en el que incurrimos. Y dentro de este ámbito, por tanto, que creo que ha quedado suficientemente explicitado porque para mí es el más importante, podríamos considerar una serie de actividades que son las que venimos efectuando, concretamente 5. La primera es clara, se refiere a la formación sistemática de los alumnos en los diferentes centros de enseñanza, tanto públicos como privados, y especialmente en las universidades. Es en las universidades donde tenemos que dar el do de pecho.
Es a las universidades donde salen, por un lado, todas las ideas perversas, gran parte de las medidas de intervención que corrompen la sociedad han sido ideadas por algún oscuro profesor universitario 10, 15 o 20 años antes. Pues bien, tenemos que estar nosotros desde donde surgen esos virus de intervención en el ámbito universitario. Y afortunadamente pues hay la posibilidad de introducirse y hay nichos en los cuales pues podemos prosperar incluso. El sistema es tan monstruoso que precisamente no es capaz de bloquear todos los intentos o proyectos de ser inoculado por teorías que vayan en contra del propio sistema. Y una prueba de ello tenemos el hecho de nuestro máster y de nuestro grado y de los profesores y del departamento que tenemos en esta universidad, por cierto, pública. Y es de hecho más fácil, en cierto sentido, introducirse en una universidad pública que en una universidad privada, por lo menos en el contexto español, porque las universidades privadas tienen muy difícil competir en cuanto a matrícula, su coste es mucho más elevado con las públicas, el profesorado es incompatible según la ley entre unas y otras, tienen que dar resultados mucho más a corto plazo, dan un enfoque más bien de academia, de practicones para solucionar problemas concretos, no se pueden permitir tener departamentos de filosofía, de la economía o de teoría económica abstractas que no rindan resultados concretos en términos empresariales. Por eso es curioso, pero es mucho menos complicado explicar lo que estamos explicando aquí en el entorno de una universidad pública hoy en día en España que en el entorno de una universidad privada. Ahora, si importante es formar a los alumnos, tanto en grado como en el máster, mucho más importante es formar a los alumnos más importantes, que son a los formadores del día de mañana. He dicho antes que la vida se pasa rapidísimo, entonces lo que necesitamos es gente joven, que sean capaz de recibir con amor el bagaje intelectual que se les entrega, obras son amores y no buenas razones, de engrandecerlo con sus aportaciones particulares para entregarlo a su vez como un testigo a los que vengan después. El segundo hábito esencial en el que tenemos que trabajar es el de la preparación de los profesores del día de mañana. Yo ya tengo 53 años, parece que fue ayer cuando tenía 26, dentro de muy poco tendré 65 años. Lo más difícil, además, es hacer escuela, y sobre todo en España, que es un país de envidiosos. Sin embargo, yo estoy muy orgulloso no por méritos propios, sino por el atractivo, el imán que supone intelectualmente la búsqueda de la verdad desde la perspectiva de la escuela austríaca, como hay un número creciente de jóvenes, de entusiastas, profesores que están viendo sus tesis doctorales y que son la principal garantía de que esta fuerza de la búsqueda teórica de la libertad, pues no solo no se va a detener, sino que cada vez va a ser más amplia. Yo me acuerdo cuando era joven, sentado con Hayek, tenía ya 70 y tantos años, en la reunión de la Sociedad Montpellerín que organizamos en Salamanca, pues me decía simplemente esto, mirándome y me decía, la principal esperanza nuestra está en vosotros. Y me miraba a mí, que yo tenía entonces 25 años, 24 años, y me quedaba sorprendido, ¿cómo yo? Si yo me estoy leyendo sus libros, si yo soy un don nadie, si yo no sé nada, si estoy empezando. Y precisamente luego, retrospectivamente, me he dado cuenta de cuánta razón tenía cuando me dijo eso, porque he llegado hasta aquí, que será mucho o poco, pero si no hubiera sido por su ánimo en su momento, pues a lo mejor pues me habría quedado de manera más acomodaticia, como decía antes, en un entorno estrictamente profesional, dedicado a la buena vida, a ganar dinero, a hacer la pelota a los gobernantes, a conseguir ventajas y prebendas de la administración pública, y no estaríamos todos reunidos aquí. Y por tanto, ese mismo esquema es el que yo quiero extrapolar a todos mis discípulos, a todos aquellos que por una vía o por otra hayan llegado al seminario, hayan llegado al máster, hayan llegado a la licenciatura. De siempre ha sido además mi enfoque el de alimentar cualquier llamita, por pequeña que sea, de inquietud intelectual. Yo me acuerdo de una película francesa muy bonita que se titulaba En busca del fuego, no sé si la habrán visto ustedes, de unos hombres primitivos que van con el fuego ahí y lo llevan en una especie de jaula y una pequeña llamita con lo que luego pueden hacer pues luego ya calentarse por la noche, etcétera, ¿no? Y la mayor tragedia es que cuando caen en un swamp, no sé cómo se dice en español, pues, y se les moja el fuego y desaparece, etcétera. Pues lo mismo es en el ámbito intelectual, una pequeña llamita, por pequeña que sea, siempre tienes que apoyarla, siempre tienes que
soplarla con oxígeno para que crezca. Yo siempre he ayudado a cualquier persona que me haya pedido auxilio en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, en el ámbito de la investigación. Me encuentro en los o en las, como quieran ustedes, antípodas del típico profesor que mantiene a sus alumnos de doctorado durante 4, 5, 6, 10 años trabajando para él aprovechándose de las aportaciones que realizan sus alumnos para luego al final bloquearles sus tesis doctorales. Yo es justo lo contrario. En cuanto haya una pequeña llamita hay que favorecer, alentar. Querido Carlos, me alegro de saludarte, como siempre puntual, pero vamos a empezar un poquito más tarde, ¿eh? Entonces, esta segunda labor es esencial y yo también animo a que este enfoque lo sigan ustedes. Hay que animar a todos, desde el más informado de los alumnos de grado que llegue a nuestras clases en los primeros cursos, tengan en cuenta que todos hemos sido como ellos, ¿eh? Estos que vienen aquí con cresta, piercing, sin saber nada, etcétera, su primer contacto con la libertad lo tienen de nuestras manos. Nosotros llegamos alguna vez en ese mismo estado, o sea que tenemos que ser, es a ellos precisamente donde debemos dedicar nuestro máximo esfuerzo. Yo como catedrático de Economía siempre pido el primer curso y el último, porque quiero que los alumnos tengan un primer contacto con la libertad de mi mano, no que lleguen ya maleados cuando han pasado por el primero, segundo o tercero. Luego, no solo en el ámbito del grado, en el ámbito también de los, como sobre todo, de los cursos de doctorado y de favorecer las tesis doctorales, porque la segunda actividad esencial para que podamos avanzar en la buena línea de la libertad, después de la investigación y formación teórica, es la de formar a los profesores del día de mañana. Esto creo que es el ámbito más importante, la responsabilidad más grande que tenemos nosotros. También, ya que aprovechando que está aquí Carlos Rodríguez Brown, que acabo de entrar, le tenemos que agradecer cómo en esta misma línea siempre nos ha apoyado en general, como es lógico, al movimiento liberal, pero en concreto en el ámbito universitario y más concretamente aún a este departamento y al enfoque de la Escuela Austriaca que damos en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy consciente que Carlos Rodríguez Brown, que además su minuto vale una barbaridad en euros en el mercado, sin embargo nos regala su sabiduría y su apoyo en pos de este fin en el ámbito académico siempre que se le pide, siempre que además se lo considera conveniente y además nos manda alumnos de doctorado continuamente, etcétera. Bien, si importante es formar a los alumnos, formar a los profesores, también es esencial, de alguna forma, incentivar ese proceso de formación. Un área que a mí siempre me ha traído mucho es el de a ver cómo podríamos establecer un fondo para conceder becas para estudiantes y profesores de sobresaliente capacidad intelectual, que deseara ampliar y profundizar en sus estudios en este ámbito. La verdad es que ya se está avanzando en este campo. El Instituto Juan de Mariana concede becas, las ha concedido todos los años para diferentes universidades de verano, para este acto que estamos aquí hoy, pero quizá este es un ámbito en el que debemos avanzar más. Deberíamos de formalizar unas becas para alumnos de máster y para alumnos de doctorado de una manera más previsible. La verdad es que a nivel particular hemos apoyado, hemos pagado, hemos subvencionado a alumnos, sobre todo que venían del extranjero o de los antiguos países del este de Europa, pero creo que deberíamos de formalizar el establecimiento de este fondo de concesión de becas y en ello estamos trabajando actualmente. La organización y financiación de conferencias, seminarios, sobre todo en colaboración con otras instituciones sociales, como puedan ser cámaras de comercio, clubes de opinión, asociaciones culturales, think tanks, etcétera, es otro de los ámbitos, el cuarto, en el que hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho. Sobre todo desde que se ha creado el think tank del Instituto Juan de Mariana, que de alguna forma es el que da la cara en términos de políticas públicas concretas y de aparecer en los medios del movimiento que alimentamos a nivel intelectual en esta casa. Y aquí me gustaría hacer una reseña, simplemente una referencia a la magnífica labor realizada por este periodista en Público, cuando el año pasado nos atacó en una portada, concretamente en relación con el trabajo de las energías renovables que habían elaborado Gabriel Calzada y compañía, Juan Ramón Rayo, etcétera,
y la verdad es que hicieron un magnífico trabajo con un organigrama que yo creo que es impagable y que debíamos de tener aquí puesto y colgado, en donde se ve perfectamente, dice: alienta y da cobijo intelectual. Me parece, no se puede explicar mejor. Alentamos y damos cobijo intelectual en esta cátedra a un movimiento que sería ya el Instituto Juan de Mariana, con una persona perversa que más o menos, por mucho que se afeite, siempre le sale la barba ennegrecida, que se llama Gabriel Calzada, que además es financiado por Exxon y no se sabe cuántas multinacionales perversas, que también había unos mecanismos, y luego también una subvención de 241.324 euros con 20 céntimos que proceden de Esperanza Aguirre, que también llamé yo al rector para decir que dónde estaba nuestra subvención, que había entrado por público, nos había sido concedida, que por favor que pasaran a pagárnosla. Bien, entonces quiere decir que de una manera espontánea, fijaros, sin haber sido diseñado desde arriba, y es otra de las maravillas del movimiento, pues al final estamos trabajando de una manera como si se hubiera organizado de la manera más efectiva, hasta el punto de que nuestros enemigos son capaces de hacer un organigrama como si esto fuera pues una organización conspirativa, con una burocracia enorme, unos fondos ilimitados dedicados a tratar de cambiar el mundo hacia objetivos perversos para la izquierda. Bien, hay una quinta actividad en este ámbito, que es el de las publicaciones, los estudios, los trabajos, las monografías, los trabajos de investigación. Aquí también hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo, pero es mucho más lo que se puede hacer. Se cumple el año que viene, la verdad es que se dice pronto, el 20 aniversario de la nueva Biblioteca de la Libertad, que me invitó Juan Marcos de la Fuente a dirigir en el año 1992. El primer volumen fue Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, y acabamos de publicar el volumen 43. Posiblemente en cuanto traduzcamos, terminamos de traducir el libro de Armentano sobre la crítica del antitrust. Sería el 44, el libro sobre la privatización de las calles de Walter Block, que sería el 45, luego el libro de la crítica a la intervención del Estado en el sector de la agricultura, la política agraria comunitaria, que es una obra titulada La agricultura y el Estado, publicada por el Pacific Research Institute, sería el 45, y en el número 46 vamos a publicar la edición en español de la obra clásica de Henry Mann a favor del inside trading, y crítica de toda la intervención del Estado en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Pero sí, importante es que esta labor de publicación de traducciones también es de fomentar nuestra propia labor de investigación propia. Y hoy en día la verdad es que España, y cada vez es valorado más, pues a nivel internacional, el papel que tiene de dinamizar el movimiento del estudio del proceso de cooperación social basado en la libertad. Estamos traduciendo y publicando nuestras obras en inglés, que es el idioma en el que, si no se escribe en inglés, no se escribe nada en economía. Afortunadamente ya todos mis libros están en inglés, el último publicado por Edward Elgar, el libro de socialismo, y además están publicando en otras lenguas que ni siquiera habíamos podido imaginar, incluyendo el chino, el japonés, el ruso, el checoslovaco, el rumano, el polaco, el holandés, el italiano, el francés, el alemán, el portugués y el árabe. El mundo árabe es esencial, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema con el mundo árabe y no tenemos que tirar la toalla en el mundo árabe. Y me parece esencial publicar en árabe las obras esenciales del liberalismo. Entonces ya hay 2 libros míos publicados en árabe, y ahora estamos consiguiendo fondos para traducir al árabe. Tenemos una traductora estupenda, que además cada vez que hablo con ella me comenta que muchas veces ha traducido bajo el ruido de las bombas, me decía, en el Líbano. Dice, bajo el ruido de las bombas en el Líbano le mando el capítulo tal, en árabe culto. Traducir al árabe, por ejemplo, libros como La acción humana de Mises, Los fundamentos de la libertad de Hayek, Derecho, legislación y libertad de Hayek, es esencial. Bien, es cierto que luego la publicación es muy problemática. Todas las editoriales árabes tienen, igual que evaluadores, ahí tienen las editoriales europeas y occidentales, allí tienen evaluadores religiosos, es decir, tienen que mandar el libro a un clérigo que estudia el libro a ver si es publicable o no desde el punto de vista de las 4 versiones del Corán, digamos que preponderan, lo cual hace bastante difícil publicar el libro. Pero no importa, el hecho es que si ya está traducido, ya circula, aunque sea por internet, y está disponible para todas aquellas personas que solo han aprendido el árabe y lo único que han leído en la escuela pues es el Corán.
Este ámbito de las publicaciones sería el quinto, pero hay otros ámbitos muy importantes que voy a enumerar rápidamente porque se nos va terminando el tiempo. Y el segundo área, el segundo bloque en el que estamos trabajando y tenemos que trabajar mucho más es el de las actividades relacionadas con los medios de comunicación. En su día, uno de los objetivos esenciales era el de impulsar la creación y el mantenimiento de una revista especializada que de alguna forma sirviera de vínculo entre todos los miembros de la escuela. Y otra de mis grandes satisfacciones pues, es que este año se cumple ya el 7º año de la revista Procesos de Mercado, revista europea de economía política, que de alguna forma lo que sirve es de foro para publicar los artículos y los trabajos de investigación que se consideran de interés o relevantes por parte de todos los que estamos implicados en este esfuerzo. Yo animo a que cualquier trabajo de investigación lo presentéis en las jornadas que hacemos en los cursos en los congresos nacionales de economía austríaca que hemos efectuado, el último, el tercero, el pasado mes de abril, etcétera. Surgen papeles y trabajos y los sometemos al comité de evaluación, se mejoran en la medida de lo posible y se publican. Y la satisfacción mía pues cada vez está cogiendo mayor importancia desde el punto de vista de los índices. La profesora María Blanco ha conseguido que nos publiquen en 2 índices más, que nos tengan en cuenta otros 2 índices más, y así poquito a poquito pues se va de alguna forma consolidando nuestra revista. Esto en el ámbito de los medios de comunicación, y tengan en cuenta que la revista además se publica en Internet con una diferencia además de 1 o 2 números, con lo cual tiene una capacidad de ser consultada y de bajarse artículos mucho mayor, y que 1/3 de los artículos se publican en otras lenguas oficiales de la Unión Europea, básicamente en inglés, pero también en francés y en italiano. Hay que trabajar el ámbito de los medios de comunicación. Hay una novedad esencial, de las que más ha cambiado mi vida, que es Internet. Yo siempre mirando para atrás digo, lo que más ha cambiado mi vida ha sido el móvil, porque es que usted no sabe, antes se te estropeaba el coche y tenías que hacer dedo para llegar a un pueblo, para llamar por teléfono para que te lo recogieran. Y ahora se lo cuento a mis hijos y es que dicen, pero papá, troglodita, pero es que, pues como si a mí me hablaran de la época de las carrozas. O sea, el móvil, la verdad es que ha cambiado nuestras vidas. El ordenador personal también, pero dentro de, como aplicación concreta del instrumento, el ámbito de Internet a mí me parece espectacular. Cuando comentaba antes que 146.000 personas han visto, aunque solo sea 12 minutos de mi clase dedicadas al Imperio Romano, es que, fíjense, en las clases cuando se meten ven a todos los estudiantes, hay a lo mejor un buen día hay 100, 120, 80 alumnos tomando nota, riéndose, etcétera, ¿no? 146.000 o 34.000 asistentes a los cursos completos de 1 hora y media de duración cada clase. ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Saben ustedes la paciencia que hay que tener para estar 1 hora y media delante de una pantalla en una clase? Siendo 40 las clases que están grabadas, pues son 34.000 las consultas a través de Blip TV, y gracias a los buenos oficios de Fernando Díaz Villanueva, que está aquí, que llevamos hasta ahora, pues supongo que seguiréis con el contador y seguirá creciendo. Lluvia fina, se refería a él, que supone lo de Internet, o las 40.000 personas que han visto la entrevista que me hicieron cuando me dieron el doctorado honoris causa en la Francisco Marroquín sobre el profesor Huerta de Soto explica la crisis en 30 minutos. O sea que la importancia de los medios y sobre todo de Internet para, digamos, nuestro movimiento a mí me parece excepcional, importantísima. Pero también tenemos que tener buenos contactos con los profesionales de los medios de comunicación. Y aquí también la división del trabajo es esencial. Y yo reconozco y tengo que alabar la labor continuada de personas como por ejemplo Carlos Rodríguez Brown, que con una paciencia infinita todas las semanas pues va a sus debates en la radio, o cada vez que le invitan a la televisión, etcétera, porque es que si no lo hace él, no lo hace nadie. No hay nadie que sea capaz de hacerlo como él, y también, y de manera tan continuada, y hay miles y miles de personas que han entrado en contacto con el ideario liberal, pues gracias a él o a personas como él. En otro ámbito, por ejemplo, la columna que tiene Gabriel Calzada en Expansión, todas las semanas. También la columna pequeñita que tiene Carlos Rodríguez Brown. La verdad es que ahí poco menos que Expansión pues nos ha dado, aunque Expansión que lo pueden leer, pues pueden leerlo todos los días 20, 30, 40.000 personas, pero también es esencial. O periodistas ya en un entorno que es mucho más difícil, hostil, porque solo puedes hablar durante 3 o 4 minutos y eso nos pone en unas dificultades tremendas, como es la televisión o en directo. Hago referencia, por ejemplo, a la entrevista que el otro día me hizo, el 30 de mayo, Ana Samboal en Telemadrid. La verdad es que estuvo 13 minutos conmigo. En 13 minutos me di cuenta que se podían decir muchas cosas. La tenéis colgada, también la han visto varios miles de personas en Internet.
pero no tiene nada que ver con las personas que la vieron esa noche, que luego me han confirmado que lo vieron 700.000 personas. O sea, tienen un contador de las personas que ven Diario de la Noche, además por días, y 700.000 personas. Pues de esas 700.000 personas, pues yo no sé ni quiénes serán, solo sé que estando en el gimnasio, en la taquilla, en pelotas, para ir a nadar, la única cosa que me desahoga a las 11 de la noche, uno de los compañeros me dice: me has convencido, ¿tú cómo te llamas, Jesús? Me has convencido ayer que te he visto en el Diario de la Noche. Y dije: pues hombre, este compañero de taquilla del gimnasio, el típico musculitos, pues también parece que ha cogido el mensaje. Los medios de comunicación son esenciales. Y hay una vieja idea que no hemos podido realizar hasta ahora de manera sistemática, que es la siguiente, la de efectuar establecer un sistema de seguimiento de todos los artículos, informaciones, noticias y comentarios que estén equivocados o puedan perjudicar al ideal liberal, que procedan de cualquier medio y que sea necesario contestar. La verdad es que de manera más o menos anárquica o asistemática es la labor que hace, por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown, que en su columna pues sistemáticamente coge los libros de las tonterías que se escriben y procura desmontarlo, o Gabriel Calzada, etcétera. Pero a mí me gustaría, y esto es una de las labores que tenemos pendiente, que esto estuviera funcionando de una manera más formalizada, con un comité recortando, siguiendo, viendo y contestando en tiempo y forma a todos los errores y a todas las tonterías que se publican o se escuchan o se divulgan. En pocas palabras, las relaciones hay otras actividades, la 10, la 11, concretamente se habla sobre radio, sobre televisión, etcétera. Las relaciones con los medios son esenciales, pero aquí también es cierto que no nos podemos dispersar en todas las actividades, que el principio de la división mal llamada del trabajo, más bien del conocimiento y de la acción, eso de la división del trabajo es una protuberancia o excrescencia del perverso Adam Smith, La división del conocimiento o de la acción es la que debe de informar todo nuestro esfuerzo en este ámbito. Y por tanto, cuando Carlos Rodríguez Brown está en la radio es como si estuviera yo. Cuando yo hablo, por ejemplo, aquí, en gran medida es como si estuviera Carlos Rodríguez Brown. Todos nos enriquecemos unos con otros. Y de alguna forma, aunque haya diferencias de matiz en el enfoque o en los argumentos, vamos en la misma línea. Y luego terminamos con otra serie de áreas que son de tipo más genérico, como por ejemplo las actividades relacionadas con la puesta en práctica del ideario liberal y el desarrollo de nuevos proyectos. Perdonen ustedes por lo del ideario liberal. Me refiero a todo el tema de políticas públicas, de trabajos concretos para aportar soluciones o mejoras incrementales en sectores específicos. Aquí se trata de aplicar el esquema conceptual a un ámbito o a un problema concreto para conseguir mejoras tácticas. Este es un trabajo de enorme valor, es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, es un trabajo muy incomprendido, es un trabajo en el que continuamente se producen muchos sinsabores y sin embargo que no podemos abandonar. Yo, por ejemplo, es el que he llevado a cabo por razones familiares y de conocimiento profesional en el ámbito de la seguridad social. Todos mis estudios de por qué hemos llegado a la situación actual, por qué es un sistema perverso, diseñar un sistema de transición hacia el sistema ideal a través del contracting out o desenganche y pasar a un sistema puramente privado y dar todos los argumentos para convencer a mis congéneres. Y es el mismo trabajo que se pretende en el ámbito de las energías renovables, es el mismo trabajo que tenemos que realizar en todos los ámbitos, en urbanismo, en defensa privada, etcétera. Y para esto necesitamos un ejército de jóvenes investigadores. Ahí está pendiente el desafío, a ver si somos capaces de hacerlo. Hay que también establecer las relaciones con los organismos, asociaciones, etcétera, que sean más o menos afines, incluso cámaras de comercio, confederaciones empresariales, organizaciones religiosas y, ¿por qué no?, también partidos políticos, tener infiltrados en los partidos políticos también, aunque sea una labor súper frustrante y poco lo que se puede hacer y mucho lo que uno puede corromperse, también tenemos que tener ahí a nuestros simpatizantes, a nuestros amigos. ¿Y por qué no actividades de tipo social que tengan, digamos, un contenido un poquito más revolucionario? Por ejemplo, actividades espontáneas de naturaleza social, que aun respetando, que no se diga desde aquí, que he dicho desde el púlpito, que llevemos a cabo actividades ilegales. No, pero tenemos derecho de manifestación, podemos organizar una manifestación contra los impuestos y gritar. Nunca lo hemos hecho, pero ¿por qué vamos a renunciar a este tipo de actividades? No seamos tan paduatos de pensar, no, esto no lo hacemos nunca, pues tampoco renuncio
renuncio a que sea una actividad que en determinado momento nos puede ser útil. Y por último, el ámbito de las relaciones internacionales y la concesión de premios. Yo en su momento quise crear un premio internacional de liberalismo. Luego, como ya juré de liberalismo, que ya saben ustedes que el liberalismo, aparte de un error intelectual, es pecado y va contra la naturaleza del ser humano, y entonces habría que crear un premio internacional de anarquismo o de anarcocapitalismo. Pero bueno, también se ha avanzado en esa línea y tenemos el premio de la libertad que concedemos todos los años a través del Instituto Juan de Mariana, y yo creo que en ese ámbito pues por lo menos lo tenemos ahí bien cubierto, aunque quizás quede un premio de más contenido académico pendiente para desarrollar el día de mañana. Y patrocinar la creación de institutos, sociedades, fundaciones y de mantener el nexo internacional. Vivimos en un mundo globalizado, no podemos quedarnos dentro de las 4 esquinitas de nuestra casa y nos enriquecemos mutuamente unos con otros con esa relación internacional. Y me gustaría terminar mi intervención con unas palabras de optimismo. La verdad es que decía al principio que mirando hacia el futuro la labor nos parece inmensa y capaz de desanimar incluso al más animoso, al más entusiasta. Les decía que no importa eso, nuestro desafío, nuestra responsabilidad es seguir siempre hacia adelante en la buena dirección, búsqueda de la verdad científica, acción en todos los ámbitos, conseguir al menos ventajas incrementales. Pero la palabra de optimismo es que mirando hacia atrás y hacia el futuro, retrospectiva y prospectivamente, que mirando retrospectivamente me parece que es inmenso lo que se ha conseguido, no se pueden ustedes ni imaginar, comparar el entorno que había en relación con la libertad en nuestro país, por ejemplo en nuestra sociedad, pues cuando se produce la transición democrática y la que hay ahora. A mí me dicen, cuando yo era un chico joven, que iba de la mano de Joaquín Reich y de Luis Reich, que íbamos a terminar con un máster oficial en economía austríaca en una universidad pública, y siendo yo catedrático, digo, imposible, tal cosa jamás sucederá. Y sin embargo, fíjense, retrospectivamente es mucho, pienso muchísimo lo que hemos logrado. ¿Es esto algo que nos debe llevar a dormirnos en los laureles? No, todo lo contrario, nos debe animar para hacer todavía muchísimo más. Y además, teniendo en cuenta que al final, en última instancia, estamos en un duelo permanente entre el bien y el mal, entre el error científico y la verdad científica. Que el mal y el error científico destruyen, es el destruccionismo de Mises. El bien y la verdad científica generan vida. Y que al final, a trancas y barrancas, por lo menos hasta ahora ha preponderado el bien. Ha preponderado el bien y ha preponderado la verdad científica. Y la prueba, y eso que yo no soy un economista empirista, sino todo lo contrario, está en que estamos aquí y no hemos sido destruidos. Fíjense cómo explicaba, y lo decía al principio de mi intervención, Mises, toda medida intervencionista destruye, mata, elimina vida. Le llama destruccionismo, Y sin embargo, si hubiera preponderado el mal, no existiría la humanidad, se habría destruido la familia, la propiedad, no estaríamos aquí, etc. A pesar de todas las dificultades y a pesar de todo lo que parece que tenemos en contra y de la labor formidable que queda para el futuro, la verdad es que esa llamita en busca del fuego perdido sigue ahí. Es cierto que unas etapas más grandes y otras más pequeñas, pero nuestra labor alimentarla continuamente y estemos seguros de que el futuro es nuestro. Muchas gracias.